Donald Trump salió al cruce de los demócratas que buscan iniciar un juicio político en su contra. El mandatario calificó al proceso de impeachment como un delito fraudulento contra el pueblo de los Estados Unidos. Avanza la crisis institucional en Perú. A pesar de la disolución del Congreso por parte del presidente Martín Vizcarra, algunos congresistas insisten en seguir operando. Tendremos análisis desde Lima. Última oferta del primer ministro británico Boris Johnson a la Unión Europea. El funcionario propuso lidiar con la frontera entre las Irlandas con un área regulatoria provisional, pero advirtió que pase lo que pase, la salida de la Unión Europea se llevará a cabo el próximo 31 de octubre. Muy buenas noches, bienvenidos a las noticias de France 24. Muchísimas gracias por acompañarnos. Soy Santiago Aristía y comenzamos esta emisión en los Estados Unidos porque como un delito fraudulento contra el pueblo de Estados Unidos. De esta manera calificaba el presidente Donald Trump a la investigación con miras a iniciar un juicio político en su contra. Recordemos que Trump es acusado de presuntamente presionar a las autoridades de Ucrania para que investiguen al hijo de Joe Biden, quien es su principal rival demócrata de cara a las elecciones del año 2020. Cooperará con la investigación que adelanta el Congreso, pero considera que el proceso de impeachment en su contra es una farsa. Este es un delito fraudulento contra el pueblo estadounidense. Trabajaremos junto con Schiff y Pelosi y todos ellos. Y veremos qué ocurre porque sostuvimos una gran llamada con el presidente de Ucrania. Ustedes tienen la transcripción y entonces el jefe del comité de inteligencia relató una llamada que no ocurrió. Se inventó el lenguaje. Es increíble. Nunca se ha visto esto. Creo que tuvo un colapso mental. En sus declaraciones, el presidente Donald Trump también anunció que demandará a varias personas involucradas en la investigación del fiscal especial Robert Mueller. Los señalamientos se produjeron luego de que los líderes demócratas volvieran a condenar el actuar del mandatario. Es difícil imaginar un conjunto de circunstancias que hubiera alarmado más a los padres fundadores que lo que hay en esa llamada, en la que el presidente usa todo su poder para tratar de forzar a un líder extranjero que depende completamente de nuestro país en apoyo militar, económico, diplomático y otros tipos, para que intervenga en nuestras elecciones y lo ayude con su campaña. Es difícil imaginar una conducta más corrupta. Los demócratas también aseguraron que el secretario de Estado, Mike Pompeo, está interfiriendo con la investigación previa al juicio político, tras indicar que los funcionarios del Departamento de Estado citados ante el Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes no declararán. Y en noticias de América Latina avanza la crisis institucional en Perú. Y es que a pesar de la disolución del Parlamento por parte del presidente Martín Vizcarra, algunos congresistas insisten en seguir operando. Hoy los legisladores de la Comisión Permanente se reúnen para debatir acerca de la renuncia de la vicepresidenta, quien se juramentó como mandataria interina, y también sobre las acciones del presidente, a quien tanto el ejército como la policía peruana continúan respaldando. Y es por eso que establecemos comunicación con Jorge Nieto Montesinos. Él es exministro de Defensa peruano y precandidato a la presidencia de Perú. Señor Montesinos, muchísimas gracias por estos minutos con France 24. Preguntarle en primer lugar, algunos analistas consideran que lo que ocurrió en Perú fue una suerte de golpe de Estado institucional. ¿Qué considera usted al respecto? Nieto Montesinos, mire, hay en efecto una discusión aquí, pero me parece que lo que ha habido es el esfuerzo del gobierno de resolver una situación complicada que venía ya extendiéndose desde hace buen tiempo. Para ello propuso hace 2 meses más o menos el adelanto de elecciones tanto del Congreso como de la Presidencia de la República, cosa que en su momento el Congreso rechazó. Lo que ha habido es el intento de hacer de manera muy constitucional la disolución del Congreso. De hecho, el día de hoy, como se ha mencionado en su noticiero, con la Comisión Permanente del Congreso está funcionando, el Poder Judicial está funcionando, la Fiscalía de la Nación está funcionando, el Tribunal Constitucional está funcionando, los partidos políticos tienen plena libertad para hacer sus actividades, las distintas opiniones de los constitucionalistas o de los políticos se mueven libremente en los sets de televisión, en la radio, en los periódicos, y la sociedad misma ha recibido la decisión del presidente con un amplio respaldo.
Hay ciertamente una discusión sobre su constitucionalidad, pero para eso tenemos el Tribunal Constitucional y cualquier acción que se incoe en el sentido de resolver o decidir si esta medida ha sido dentro del cauce constitucional, tendrá que resolverla el Tribunal Constitucional. Nos queda poco tiempo, señor Nieto Montesinos, pero quisiera preguntarle cuál considera que podría ser el escenario más probable en que derive esta situación. Yo creo que todo tiende a la normalización. Me parece que en breve vamos a tener probablemente acciones ante el Tribunal Constitucional que analizará la situación con pertinencia y que la resolverá de acuerdo a ley. En general, yo creo que las cosas aquí en el Perú tienden a la normalidad y más bien los retos que se le abren al gobierno en esta etapa son muy importantes y tienen que ver con elevar significativamente la calidad de la gestión pública para atender las necesidades de la población, que son las que realmente urgen. Señor Nieto Montesinos, muchísimas gracias por este diálogo con France 24. Avanzamos con noticias del continente europeo y es que el primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, reveló su plan final del Brexit ante una conferencia de conservadores en la ciudad de Manchester y entre los puntos claves de este documento se encuentran la propuesta para lidiar con la frontera entre las Irlandas y también la advertencia de que pase lo que pase, la salida del Reino Unido de la Unión Europea se llevará a cabo el próximo 31 de octubre. A 29 días para el cantado divorcio entre el Reino Unido y la Unión Europea, los detalles del gobierno de Boris Johnson para negociar con Bruselas salieron a flote. ¿Estamos listos para eso? Sí, lo estamos. ¿Estamos decididos a resolver esto? Sí, lo estamos. Vamos a terminar el Brexit antes del 31 de octubre porque tenemos que seguir adelante y cumplir con las prioridades de la gente. Ante un público generoso en ovaciones, Boris Johnson explicó la postura de su gobierno para lidiar con la única frontera física que habrá entre la Unión Europea y el Reino Unido cuando se concrete la separación. Los 500 kilómetros que en una misma isla separan a la Irlanda Europea de la Irlanda Británica permanecerán tal cual como hoy en día. Pero esto no tiene en cuenta la rezonada salvaguarda irlandesa que ha sido el escollo neurálgico en los últimos 3 años de negociaciones. Bajo ninguna circunstancia tendremos controles en las cercanías o en la frontera de Irlanda del Norte. Y por un proceso de consentimiento democrático renovable por el Ejecutivo y la Asamblea de Irlanda del Norte, iremos más allá y protegeremos los acuerdos reglamentarios existentes para agricultores y comerciantes en ambos lados de la frontera. Boris Johnson sintetizó su propuesta en una carta que le envió al presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker. En respuesta, Bruselas advirtió que encontró avances y puntos problemáticos. A la vista se vienen días de intensas negociaciones entre Londres y Bruselas, pero pase lo que pase, como lo advirtió Johnson, su gobierno está preparado para un Brexit sin acuerdo. Y hoy París, la capital francesa, fue escenario de manifestaciones. Policías de todo el país salieron a las calles de la capital francesa para exigir al gobierno que tome acciones que mejoren sus condiciones de trabajo. Veamos el informe. Se calcula que un 10% de los efectivos policiales de toda Francia, esto es 15.000 personas, participaron hoy en esta marcha aquí en el centro de París para reclamar primero por la cantidad de suicidios que va en este 2019, 50 suicidios en comparación con los 35 que hubo en el año 2018. Los policías dicen que están cansados, que se sienten desprotegidos, que no cuentan con los materiales suficientes para hacer bien su trabajo, se sienten inseguros, pero también dicen que están cansados, tienen un fin de semana libre cada 6 semanas y muchos de ellos deben partir lejos de sus hogares para realizar su trabajo. Y además con crisis sociales como la de los chalecos amarillos, sienten que han pasado a ser los malos de la película. Muchos han sido agredidos en la calle y otros han tenido que hacer frente a causas judiciales y no se sienten lo suficientemente acompañados por el gobierno. Pero también el reclamo se dirige al presidente Emmanuel Macron, porque como parte de esa reforma de las jubilaciones que está llevando a cabo el gobierno francés, las jubilaciones anticipadas de los policías van a ser tocadas, van a ser restringidas, por eso su reclamo también va a la presidencia francesa. Y nos despedimos con imágenes de los Alpes europeos grabadas por una particular camarógrafa, un águila. Con una cámara en sus alas, el ave nos permite apreciar el mundo mientras vuela por los Alpes y muestra el efecto del calentamiento global sobre los glaciares. Los organizadores esperan que ver el mundo como un águila ayude a sacar al mundo de la apatía por el cambio climático. Con estas imágenes nos despedimos. Continúen en France 24 y en france24.com.